buenos días. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Qué calorcita se está sintiendo, ¿verdad? Vamos, hermanos, les pido que me acompañen con su Biblia. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a Génesis 11 y quiero que me acompañen a leer un versículo juntos, que va a ser el versículo número 6. Génesis 11, versículo 6. Me dicen amén en cuanto lleguen ahí, para que me acompañen en la lectura del versículo. Génesis 11, versículo 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así en el versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Gloria a Dios, Señor. Vamos a rápidamente a oración. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque el día de hoy nos has dado una oportunidad más de poder estar aquí en tu casa. Queremos darte las gracias, Señor, porque nos sigues levantando todos los días. Seguimos viendo tu mano, Señor, obrar en nuestras vidas, y seguimos, Señor, sabiendo que tu gracia nos acompaña. Queremos agradecerte, Señor, y por eso estamos hoy aquí, para alabarte, honrarte y glorificarte. Y te pedimos, Señor, que también el día de hoy tu presencia pueda llenar este lugar, Señor, moverse con libertad y con autoridad, y pueda, Señor, tu Espíritu Santo hablar a nuestras vidas el día de hoy, tocarnos, Señor, y poder dejarnos una palabra que pueda edificar nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, y esta palabra en tus manos para que seas tú hablando, Señor, para que prepares esa tierra de nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que esa palabra encuentre esa tierra fértil, Señor. Te pedimos, Padre, también que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para que pueda ser también tu palabra escuchada, Señor, y grabada en nuestras vidas. Le damos las gracias, Señor, siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues la palabra del día de hoy va a ser en relación a la voluntad. La voluntad humana, nuestra voluntad. Y si leemos el versículo, lo vuelvo a leer nomás para que nos metamos en sintonía. El Señor está diciendo: dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. No sé ustedes, hermanos, pero cuando una sociedad, una familia se ponen de acuerdo en algo, son poderosos, son imparables, pueden lograr muchas cosas. Y el Señor está aquí hablando, ahorita vamos a hablar un poquito más del contexto, pero el Señor está hablando de que Él baja, hace una visita, ve a ese pueblo, y en el pueblo dice: el pueblo es uno, y se asombra diciendo: wow, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Es decir, lo que hablan se entiende, hay comprensión entre ellos. Lo que están diciendo es en un mismo sentido y en un mismo entender y en una dirección. Y luego dice: y han comenzado la obra. Es decir, no solamente son unidos, no solamente en su diálogo y en su hablar son entendidos, se comprenden, sino además meten las manos, obran, caminan, trabajan, hacen. Vayan sumándole características y vean si no nuestras familias serían otra cosa si simplemente esas características privaran a nuestros hogares. ¿Están de acuerdo conmigo? Si hubiera ese entendimiento, si hubiera esa unidad, si todos fuéramos uno, si nos comprendiéramos, si metiéramos las manos y obráramos para las metas o propósitos que nos plantáramos desde nuestros hogares, como colonia, como vecinos, como Estado, como sociedad, seríamos algo totalmente diferente. Pero me llama mucho la atención la última parte del versículo donde dice el Señor: han comenzado la obra y nada les hará desistir. Nótenlo junto conmigo. Estamos sumando características. El pueblo es uno,
tienen un solo lenguaje, hablan el mismo idioma, han comenzado la obra, están avanzando, están trabajando y nada les hará desistir. Y dice, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, no actuaron impulsivamente, lo pensaron, lo organizaron, lo planearon, se pusieron de acuerdo, lo estuvieron dialogando y encontraron que eran uno y encontraron que estaban de acuerdo y se pusieron a trabajar juntos. Eso es algo poderoso. Y ahí en medio, si nosotros escudriñamos la palabra, que es parte de lo que vamos a hacer hoy, vamos a encontrar la voluntad humana. Vamos a encontrar el poder de la voluntad humana para poder hacer y lograr muchas cosas. Ahora quisiera lanzar un par de preguntas para todos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos realmente tener una voluntad fuerte? Levántame la mano. Yo sí me levantaron la manita instintivamente. ¿Cuántos no quisiéramos tener una voluntad fuerte? Que cuando algo venga en nuestra mente, cuando algo venga en nuestro corazón, cuando el Señor nos ponga una palabra, cuando el Señor nos pida hacer algo, que tengamos la voluntad y la fuerza para decir, lo hago. Creo que todos, ¿no? No soy el primero que a veces siento que me falta fuerza de voluntad. Y además, como dice la palabra, que no solo sea una voluntad que me haga iniciar, que me haga empezar a caminar, que me haga resistir, que me haga sostenerme, que me haga llegar al fin, terminarlo, culminar la obra. Que no es lo mismo tener una fuerza de voluntad que nos haga dar el primer paso, que a veces eso es difícil, porque dar ese primer paso a veces cuesta miedo, ¿no? Hay temor, hay incertidumbre. Hay muchas cosas que pueden haber alrededor que nos frenen a dar ese primer paso. Pero ya que hemos vencido ese primer miedo de dar ese primer paso, hay otro que se vuelve más importante, que es el de resistir. Y el que nada nos aparte de ese propósito. Eso es lo que el Señor estaba viendo en ese pueblo en ese momento. Y ahorita vamos a ver el contexto, pero si nos quedamos solamente con este pasaje, estamos diciendo, Dios a lo mejor estaba asombrado de lo que estaba viendo, porque con todo lo que hemos visto, si recuerdan qué pasa desde el 1 hasta el 10, pues de repente era mucho desorden, mucha desobediencia, y llega un momento en que dice el Señor, baja, ve al pueblo y dice, ¿qué pasa con ellos? Son uno. ¿Qué está pasando con ellos? No se entienden, se comprenden. ¿Qué está pasando con ellos? No solo se quedó aquí y acá, sino están actuando, están caminando, están haciendo. Y además se percata, dice, y como ya lo pensaron, nada nos va a detener. Nada va a hacer que se arrepientan, nada va a hacer que cambien de rumbo, nada va a hacer que se les presente algún obstáculo, alguna dificultad y que digan, no, mejor ya no, ahí lo dejamos. Porque eran uno, porque se comprendían y porque además no solo lo dejaban en el pensamiento, lo llevaban a la obra. Y eso va a ser la palabra de verdad sobre la voluntad. Quisiera que empezáramos primero poniendo un punto de partida en donde entendamos qué es la voluntad. ¿Qué es la voluntad humana? ¿Qué marca una voluntad débil de una voluntad fuerte? Que es la que queremos llegar a tener. Cuando buscamos en el diccionario diferentes definiciones de lo que es la voluntad, escogí tres que son como las que más representan la totalidad de la palabra. En una dice, es la capacidad de ponerse objetivos concretos. Es la capacidad de ponernos objetivos concretos y luchar hasta alcanzarlos. Implica dos tareas. Tener la capacidad para fijarnos objetivos concretos, no objetivos al aire, concretos, puntuales, medibles, alcanzables. Ya luego no me quiero meter en la clase de administración, ¿no? Pero objetivos concretos. Y una segunda que dice, y luchar. No dice caminar y buscarlos y tranquilamente, no.
y luchar hasta alcanzarlos. Ojo con la palabra, porque no dice y ir a buscarlos. No dice y tranquilamente esperar a que pase. ¿No? Dice y luchar hasta alcanzarlos. La segunda definición me llama mucho la atención porque dice es la capacidad de aplazar la recompensa inmediata. Ojo con eso. Dice es la capacidad de aplazar o de hacer a un lado o de no prestar atención a una recompensa inmediata, sino, y dice dos frases, saber esperar. La voluntad nos enseña a saber esperar y la voluntad nos enseña a saber continuar. La voluntad nos enseña estas dos cosas, porque habrá metas que nos pongamos que puedan ser muy buenas, loables, importantes para nuestra vida, pero que no sean cuestión ni de 5 días, ni de un mes, ni de un año. A lo mejor nos va a tomar 2, 5, 10 años. Pero si son importantes, tenemos que aprender a saber esperar para que las cosas sucedan. Para que vayan caminando, pasando, tomando su lugar, su tiempo, su forma, y entonces puedan lograr sin verse realmente el objetivo que está detrás de lo que estemos pensando lograr, querer hacer. Y a la vez de saber continuar. Porque no sé ustedes, pero a veces las metas tardan más tiempo de lo que mi corazón quisiera. O de lo que mi razón me dijera que es lo razonable para que se dé un fruto. A veces el logro de los objetivos es un poquito más allá. Y si estamos a 2 pasos después de haber caminado 1 kilómetro y ya vamos cansados, pero nos faltan 2 pasos, a veces por volver a ver hacia atrás y no, ya subí todo eso, nos pesa más lo que hemos avanzado que lo que nos falta para poder llegar al cumplimiento de las metas. Entonces, ojo, vamos 2 definiciones. La primera nos habla de fijarnos objetivos concretos y luchar para alcanzarlos. Y la segunda nos habla como del proceso. Ya lo fijamos y estamos luchando, pero en el proceso de estar luchando, ¿qué tenemos que hacer? 2 cosas, saber esperar y saber continuar. No quedarnos simplemente esperando, sino avanzar, ir avanzando en el proceso. Ahora, me fui un poquito más a la raíz etimológica de la palabra de voluntad y me llama mucho la atención que etimológicamente la cercanía más próxima a esto del latín, y en el latín se ocupa la palabra volunta o voluntatis, que significa querer. ¿Significa qué? Es decir, cuando nosotros hacemos algo es porque queremos. Cuando nosotros decidimos hacer algo es porque queremos. Y sucede a la inversa igual. Cuando nosotros decidimos no hacer algo, es porque no queremos. Cuando nosotros decidimos detener algo, es porque queremos frenarlo. Cuando nosotros queremos esforzarnos para lograr algo, es porque queremos ese algo. Es decir, la voluntad habla de querer hacer, de querer lograr, de querer esperar, de querer continuar. Es decir, tiene que ver con lo que está pasando internamente en mí. Ese pensamiento, ese razonamiento, esa discusión, esa pelea que puedo tener dentro de mí, ¿no? Con mi corazón y mi razón, para poder tomar la decisión de ver, ¿realmente quiero esto? O no tanto. Y entonces estamos jugando en este contexto de la voluntad para ponernos un objetivo que implicaría querer hacer eso, para poder luchar, esforzarnos para alcanzarlo, que implicaría querer pagar el precio para poder lograr el objetivo, para poder esperar lo suficiente, que significa querer hacerlo, y para poder continuar lo necesario para poder lograrlo. Entonces quiero pedirles que repitan conmigo algo.
Cuando yo les diga, cuando yo logré algo, es por qué. Ustedes me dicen, porque quiero. ¿Saben? Vamos a hacer un primer ejercicio. Hoy vine al servicio, ¿por qué? Porque quiero. Hoy vine a alabar a Dios, ¿por qué? Porque quiero. Voy a llegar a mi casa a lavar todos los trastes, ¿por qué? Porque quiero. No porque necesite, no, porque ya no hay. Dejé la montaña allí. No, es porque quiero. Mañana vamos a ir a trabajar, ¿por qué? Porque quiero. ¿O alguien va gustoso a su trabajo? Yo tampoco, Es porque queremos el fruto. Porque queremos lo que viene con el esfuerzo, ¿no? Pero así que yo digo, mira, aunque no me pagaran, yo iba a trabajar. No sé. Hay que querer las cosas, hermano. ¿Sale? Porque si no empezamos con una lucha entre debo o quiero. Debo es una obligación. Quiero es mover mi voluntad. Y no tenemos que tener esa lucha con las cosas importantes de la vida. No tenemos que ponerlas a pelear entre ¿es una obligación o quiero hacerlo? Tenemos que cuidarnos de eso, de no meternos en una pelea nosotros mismos entre esto lo debo de hacer porque es importante. Pero si realmente es importante, entonces debe haber un querer en el hacer. Si no, va a ser más pesado y más difícil querer dar pasos de fe o querer dar pasos en nuestra voluntad, tener una voluntad fuerte, tener una voluntad firme, porque sería una obligación y no sería una decisión tomada por mí mismo en el querer poner yo mi voluntad encaminada hacia ese objetivo. Ahora, tenemos que matizar esta última parte del querer, porque puede haber una confusión que, aunque es sutil, es muy grande. Porque no es lo mismo desear algo que querer algo. La raíz de donde nace el sentimiento es muy diferente, y me explico. Una voluntad débil se basa en el desear cosas. Ojo, una voluntad débil se basa solamente en el desear cosas. Porque desear es pretender algo de una forma pasajera, momentánea. Y al ser pasajera, momentánea, no le damos continuidad. Es algo que se asoma en el escenario de nuestros intereses y luego termina diluyéndose o termina difuminándose. Eso es ponernos una meta desde el deseo. Les doy un ejemplo. A lo mejor en mi corazón desea tener un auto, ¿no? Porque mi familia ya creció, las distancias por la escuela, por el trabajo se hicieron más grandes. Es algo que me ayudaría y deseo tener un auto. Y cuando lo tengo, no sé si les pasa, pero a los 2, 3, 6 meses, como que ya lo empiezo a ver feo, ya me faltan llantas, ya veo otro lado más bonito. Y entonces empiezo otra vez a desear ahora otro, aunque ya tengo uno. Eso es una voluntad muy débil, que no te permite a veces lograr, si implica un esfuerzo muy grande, ni te deja disfrutarlo. Tenemos que cambiar los deseos por el querer. Y el querer habla de una determinación. Cuando metemos el querer, yo quiero, habla de una determinación y habla de un propósito firme. Es hablar tomando la decisión de conseguir algo y entregarse a esa tarea. Ojo, entregarse a esa tarea. No es lo mismo decir, yo quiero como varón, como jefe de familia, como cabeza de mi casa, yo quiero darle más comodidad a mi familia, que mi esposa y mis hijos cuando vayan a la escuela puedan hacerlo de una manera más cómoda. Quiero hacerlo. Y eso no necesariamente implica un cargo. Pueden ser otras cosas diferentes. Y si resulta que es un cargo, y me esfuerzo, lucho, trabajo, junto, ahorro, pido un préstamo, lo pido por agencia, no sé, cuando lo tengo, lo disfruto.
porque no fue un ligero interés, fue una convicción en mi corazón y en mi mente de algo que tiene un fruto mayor. Y esa es la diferencia entre simplemente desear y querer. Entonces, esto es para darle matiz a la definición de voluntad. No se trata simplemente de desear cosas, se trata de querer lograr algo, de querer un beneficio, un propósito, que haya un trasfondo más fuerte, que sea el motivador, que haga que me levante todas las mañanas, no importa que esté nublado, no importa que esté lloviendo, para lograr salir a trabajar, a esforzarme y lograr eso que se puso en mi mente y en mi corazón y a la que entregué mi voluntad para poder lograrlo. Es una raíz más profunda, porque implica ese pensamiento. Recordémonos del pasaje. El Señor estaba viendo, ellos ya lo pensaron, ya lo analizaron, ya lo decidieron, ya se pusieron en su mente y en su corazón el enfocar su voluntad a hacerlo. Y el Señor dice, no va a haber nada que los detenga aquí, porque ya hicieron todo este proceso, porque ya lo profundizaron, ya se fueron a las raíces. Ya le pusieron cimientos fuertes a esa necesidad, a ese deseo, a ese anhelo, para poder tener la voluntad de cumplirlo y esforzarse aún en medio de la adversidad. Ahora dígale a alguien que tenga ahí a su lado, es tiempo de tener una voluntad fuerte. Diga, aunque lo vea feo, tengo un corazón así, suavecito, no lo lastima. Dígale, es tiempo de tener una voluntad fuerte. Ojo con esta palabra. Los deseos nacen y se cultivan de nuestras emociones. El querer nace y se cultiva en la voluntad. Entonces, cuidémonos en las metas que nos pongamos, que no sea un capricho, ¿vale? Que no sea algo efímero, que implique el poder enfocar nuestra voluntad y que podamos realmente trabajar para ello. Vamos a hablar, una persona con una voluntad fuerte es aquella persona que tiene la capacidad de convertir lo imposible en algo posible. Y no sé ustedes, pero yo quiero ser de esos. Yo quiero ser de los que tengan la capacidad, la fuerza de poder decir, algo que parecía imposible, yo lo puedo hacer. Hay varios ejemplos y leí la semana el caso de unos jóvenes universitarios que estaban estudiando matemáticas a nivel universitario y que uno estaba trabajando y estudiando y era una persona brillante. Por el esfuerzo que hacía de trabajar y estudiar, hubo una clase que se quedó dormido y pues se perdió la clase. Salieron, sonó la chicharra, todos empezaron a salir y el movimiento lo despierta y entonces él, como responsable que era, se talla los ojos, ve el pizarrón, ve un problema anotado, lo anota en su libreta y él empieza a suponer que el maestro lo escribió como tarea porque no estaba resuelto. Si lo hubiera visto resuelto, ya pues eso vieron, ¿no? Pero él supuso, lo dejó de tarea. Y entonces lo anotó en su libreta, se lo llevó y esa clase la tenía a la siguiente semana. Dice que se pasó toda la semana rompiéndose la cabeza para poder resolverlo. Dice, es mi carga por haberme quedado dormido y no haber escuchado la explicación del maestro. Y que se fue a la biblioteca, empezó a buscar referencias del problema y veía que el problema estaba citado en diferentes libros, se puso a estudiar, se puso a ver y lo resolvió. Y la siguiente semana que llegó a presentarse al salón, llega con el maestro bien contento, con un poco de culpa, porque el maestro me vio que me quedé dormido, y llega primero y dice, maestro, aquí está mi tarea. Y el maestro, ¿la que dejó en el pizarrón? Nos acordaron de esto, qué ejercicio iba a dejar al final. A ver, déjame, ahorita vemos, ¿no? Y ya dio su clase, se fue el profesor. A la clase siguiente, el profesor le llamó, fulanito, a ver, pásale para acá, por favor. ¿Esto lo hiciste tú? Y dice, sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué está mal? Me dice, no, curiosamente está bien. Me dice, entonces, no quiero que me expliques cómo lo hiciste.
Y le empieza a decir, bueno, es que yo me desperté y lo vi, lo anoté, pensé que era tarea, lo empecé a resolver porque no pude, y entonces me fui a la biblioteca y busqué a tal autor y vi que hablaba del problema y empecé a ver qué decía luego otro autor. Total, este muchacho, es una historia verídica de hace 5 años, se ganó un premio en la Facultad de Matemáticas porque resolvió un problema que tenía 200 años que ningún matemático profesional había resuelto. ¿Saben por qué lo hizo? Porque no escuchó cuando el maestro me dijo, este problema tiene 200 años que nadie lo ha resuelto. No se puso en su mente una traba de gente brillante más grande que yo no lo ha podido resolver. Él dijo, lo tengo que resolver para resarcir mi error de que me quedé dormido y es mi carga y va a ser mi responsabilidad. Y se puso a hacer, buscó teorías y se ganó un premio en su universidad porque resolvió un problema matemático con 200 años de que nadie lo había podido resolver. Eso es voluntad fuerte. Ese es el tipo de personas que convierten lo imposible en lo posible cuando no hay un miedo de equivocarse, cuando no hay un miedo a fallar, cuando nos disponemos realmente a pagar el precio por lo que era. Él se fue toda la semana a la biblioteca buscando fuentes matemáticos y diferentes autores que habían atendido el problema y que no encontraban una solución. Pero nadie le dijo que no se podía. Nadie le dijo que había gente brillante con premios Nobel en matemáticas que no habían sabido resolverlo. Y entonces se propuso hacerlo. Y lo logró. Esa es la clase de persona que nace cuando tenemos una voluntad fuerte. Una persona con una voluntad fuerte tiene la fuerza de romper todos los obstáculos que se puedan presentar. Todos los obstáculos. Ahorita vamos a ver en el pasaje, pero yo no vi a nadie diciendo, ¿y tenemos recursos? Nadie ahí se preguntó, ¿tenemos recursos? Nadie dijo, ¿y lo podremos hacer? Nadie se lo cuestionó, ¿podremos hacerlo? Nadie preguntó, ¿y quién va a ayudar? Simplemente dijeron, vamos a hacerlo. Empezó a caminar uno, 2 lo siguieron, y no esperó a que fueran 10 que levantaran la mano para ver si era posible hacerlo. Están dispuestos a superar todos los obstáculos que se presenten para lograr la meta. Eso hace a una persona con una voluntad fuerte. Que no importa que haya baches, que no importa que haya cuestas hacia arriba, que no importa que una parte de ese terreno sea roca suelta y haya riesgo, si es importante, si es valioso, si realmente quiero hacerlo, lo voy a hacer. Eso es una persona con una voluntad fuerte. Una persona con una voluntad fuerte, y voy a poner un ejemplo de un trabajador en una empresa, nuevo, novato, que tiene poquito trabajando y el jefe le dice, oye, necesito que me ayudes y hagas esto. Si esa persona no sabe y tiene la voluntad de ir, no, jefe, como yo no sé. No, dígale a fulano, bueno, en eso, yo lo vi el otro día haciendo. Pero una persona con una voluntad fuerte le dice, patrón, yo no sé, pero aprende. Enséñame y lo hago. Yo voy y lo hago. Yo lo resuelvo. Y si estoy haciendo una tarea, me estoy fijando además, la domino y me estoy fijando en la que están haciendo los demás. Porque al rato falla uno de aquí. Sí, ya no viene este operador, ¿qué vamos a hacer? No se preocupe, yo vi el otro día y sé hacerlo bien. El que doblaba las cajitas, ¿no? Le sabe doblar la máquina. Porque tiene una meta clara. Porque sabe lo que quiere lograr. Y yo le agregaría a los que somos hijos de Dios, sabemos quién nos respalda. Si la voluntad es algo tan poderoso en nuestras vidas, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu voluntad? Hoy. ¿Qué estás haciendo con eso que ya Dios te dio? Porque no es algo que se tenga que buscar. No es algo que se tenga que comprar. Todos lo tenemos. Todos tenemos una voluntad. Sí se tiene que entrenar. Porque nuestra voluntad no es débil. Y además vienen personas con una naturaleza caída. Que somos todos nosotros.
Es una voluntad sesgada con nuestra naturaleza caída, que sí tenemos que entrenar, que sí podemos cultivar, que sí podemos hacer que sea una voluntad fuerte. Pero te invito a que te preguntes, ¿qué estoy haciendo hoy con mi voluntad? ¿La estoy entrenando o la estoy solapando? ¿La estoy cultivando o ni me interesa y la tengo guardada en un cajón? ¿Qué estoy haciendo hoy con mi voluntad? Y quiero invitarte ahora sí, otra vez, vuelve a la Biblia, vamos a Génesis 11 y vamos a partir ahora sí del versículo número 1 para entender el contexto del pasaje. Vamos a Génesis 11, capítulo 1. Me dicen amén cuando lleguen con su Biblia. Dice el Señor: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Siná, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos, cozámonos con el fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Y aquí quiero detenerme un segundo para hacer énfasis en algo. Noten el objetivo que se está poniendo: edifiquémonos a nosotros una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Es decir, que sea imponente, que brille, que sobresalga. Y hagámonos, otra vez, su voluntad la están enfocando, y hagámonos nosotros un nombre. Es decir, que seamos grandes, importantes, recordados, y que esa grandeza que nosotros pongamos, que brille y que sobresalga, les recuerde nuestro nombre. Noten la intención que está viendo en su corazón en ese momento. Y hagámonos nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, que nuestro nombre no se olvide. Eso significaba: por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra, hagámonos un nombre, que la gente nos recuerde a nosotros. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y llegamos al versículo que vimos al principio. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es la historia de la que conocemos como la Torre de Babel. Es una historia del ego del hombre. Es una historia de cuando pones la atención en la fama. Es una historia de cuando pones tu corazón en el reconocimiento. Es una historia de cuando tú eres más importante que Dios. Es una historia de cuando tus emociones las pones primero, por encima que a Dios. Veamos la historia bíblica. Nosotros sabemos que Dios quiere que le conozcamos, quiere que le amemos y quiere que lo glorifiquemos a Él. No busca que nos hagamos un nombre como ellos querían hacer. Busca que le hagamos un nombre a Él. Eso es glorificar. Hacerle un nombre a Dios. Que la gente pueda ver a través de nosotros a ese Dios. No lo que nuestro ego y nuestra voluntad sea capaz de hacer, sino que vea la grandeza de Él. No la grandeza de mis manos, no la grandeza de mis actos, no la grandeza de mi intelecto, la grandeza de Dios.
Eso es lo que le agrada a Dios. Ellos, si quisiéramos cuestionarnos esa pregunta que nos hicimos nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestra voluntad? Por aplicándosela a ellos, ¿qué están haciendo ellos con su voluntad? Lo pensaron, lo quisieron, lo empezaron y se determinaron a hacerlo. Y nada iba a desistir, nada nos iba a hacer desistir. Nada nos iba a hacer desistir. La voluntad, hermano, nos convierte a nosotros en personas indetenibles. Pero eso es un arma de doble filo. La voluntad nos convierte en alguien indetenible, que puede lograr muchas cosas en esta vida. Pero eso es un arma de doble filo. Porque hay personas que han determinado su voluntad a glorificar a Dios. Y hay personas que ponen su voluntad a ir en contra de Dios. Y los dos, si hay congruencia entre su mente, su corazón y su acción, se pueden ir detenidos. Hasta que unos toquen fondo y hasta que otros vean que el que brilla realmente es Él. ¿Saben? ¿Qué estamos haciendo con nuestra voluntad? ¿Qué estamos haciendo con nuestra voluntad? ¿Viendo solo para nosotros? ¿O viendo cómo honramos a Dios? ¿O viendo cómo glorificamos su nombre? ¿O viendo cómo lo alabamos más? ¿O viendo cómo hacemos que nuestra carne mengue y crezca en su espíritu? ¿Qué estamos haciendo con nuestra voluntad? ¿A dónde la estamos llevando? Tengamos cuidado a qué cosas le damos importancia. Edifiquémonos, es lo que estaban diciendo ellos, a nosotros. Que llegue al cielo, que brille, que se note, que sea algo importante, imponente, que hable de nuestro intelecto, de nuestra fuerza, de nuestros recursos, que hable de mí y que nos haga un nombre. Que mi nombre es el que brille. Y para nosotros, que somos hijos de Dios, es para que Dios brille, para que Él sea glorificado, para que Él sea el que la gente recuerde, no para que me conozcan a mí, para que conozcan a Cristo. Ese tiene que ser el enfoque de nuestra voluntad. Una voluntad, hermanos, sin propósito, una voluntad sin Dios en medio, se vuelve un arma de doble filo, que es difícil de manejar, que puede lastimarnos, que puede herirnos y que puede dañarnos en el proceso. Quisiera hacer varias preguntas. ¿Por qué creen que para Dios es grave nuestro pecado? ¿Por qué creen que el pecado es grave? Porque nos aleja de Él. Y voy a hacer un comentario. Hace rato les dije, contéstenme porque quiero, ¿no? ¿Quién vino hoy al servicio? Porque quiero, ¿no? ¿Quién alaba a Dios? Porque quiero, ¿no? ¿Por qué vine hoy a glorificarlo? Porque quiero. ¿Por qué pecamos? Porque quiero. Nuestras acciones son el reflejo de nuestra voluntad, buenas o malas. Nuestras acciones son el reflejo de nuestra voluntad. Para Dios el pecado es grave porque sabe que lo hacemos porque quiere. Y es diferente decir, yo no hago esto porque quiero agradar a Dios. Y yo hago esto porque quiero hacerlo. Y entonces en ese momento Dios lo guarda en el cajón. Al rato vengo por ti. Ahorita hago esto porque quiero. Por eso ante los ojos de Dios el pecado es malo. Porque lo hacemos porque queremos. ¿Por qué le mentimos a alguien? No es una enfermedad, ¿verdad? Que sea involuntaria, no es Parkinson.
haga movimientos involuntarios en mi cuerpo, no, es una decisión. Yo le miento a alguien porque quiero. ¿Por qué alguien se atreve a dormir con la mujer o con el hombre ajeno? Porque quiere. Nadie le pone una pistola. Tu vida está en juego. Ándale, hazlo, ¿no? Es porque quiero. Porque alguien se emborracha hasta no saber nada de sí mismo. Porque quiere hacerlo. Porque decide hacerlo. Porque encamina su voluntad a hacerlo. Porque no hay algo contrario más importante que le diga, no lo hagas. Mejor decide que no. Porque tanto, muchos pueden decir, no, es que, pastor, la sed, el calor, todo lo que da se antoja. Pero ya estando en el refrigerador enfrente, tienes agua, refrescos y lo demás. Tú estiras la mano, abres el de la derecha o abres el de la izquierda, tú decides. Tú decides meter la mano a la bolsa, sacar el dinero, contarlo, ponerlo, pagar, recibir el cambio, ir sacando, llegar a tu casa, destapar. Todos esos pasos tú los vas decidiendo. Podrías haberla llevado hasta tu refrigerador, meterla y decidir no abrirla. Y así, si me fuera con cada pecado, pues creo que no terminamos aquí, ¿no? Pero el punto es, ante los ojos de Dios el pecado es malo porque nosotros decidimos hacerlo. Y a veces no somos conscientes que al decidirlo, decidimos darle la espalda a Dios. Al decidir hacerlo, decidimos guardar a Dios un instante pensando, al rato regreso porque ya, no, ahorita no me molestes, ahí quédate, no te muevas. Y vamos a hacerlo. Por eso, ante los ojos de Dios, el pecado está mal. Porque nos dio una libertad y nos dio una voluntad, esperando que decidiéramos usarla para buscarlo a Él. Esperando que decidiéramos usarla para amarlo a Él. Esperando que decidiéramos usarla para honrarlo, alabarlo y glorificarlo a Él. En la Biblia, hermanos, no dice en ningún lugar que el diablo nos obliga a pecar. Eso es lo que estoy diciendo. En toda la palabra y en toda la escritura no hay un solo versículo en el que diga el enemigo los obliga a pecar. En ningún lugar. Nadie nos obliga a pecar. Y hay muchos que a veces se vuelcan contra Dios y dicen, no, es que Dios es el que nos lleva a pecar, el que nos tienta. Llegan a decir, yo lo he escuchado. Hay personas que dicen, no, ¿cómo? Es que Dios tienta. Dios nos tienta. Les invito a que vayamos a Santiago 1:13. Santiago 1, vamos a leer 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No sé si esté siendo clara la palabra, pero todos aquellos que ponemos en alguna ocasión, o llegamos a poner en alguna ocasión la excusa, es que Dios nos tienta, y es que el enemigo es fuerte, llegamos a darle poderes que ni siquiera tiene. Llegamos a atribuirle poderes, autoridades que ni siquiera tiene. El que alguien lleva una vida de pecado, el que decida llevar una vida de pecado, es por su voluntad. No porque el enemigo sea más fuerte. El enemigo sí tienta. Dios no. El enemigo sí tienta. Pero también dice Dios que para todos aquellos que le tememos, Él siempre nos maneja una salida para no caer. Ese sí es Dios. Ese sí es Dios que nos pone siempre una salida para no caer.
Pero ¿qué creen? Nosotros, estos piecitos, tenemos que movernos hacia la salida. Porque va a haber los dos caminos. Y a veces el camino más fácil y ancho es el que nos lleva a donde el enemigo nos quiere. Pero el camino angosto, inclinadito, que dice, hijo, me va a costar más trabajo ahí. Pero el camino está puesto por parte de Dios. Está dispuesto para que pasemos. Nosotros somos los que decidimos tener una u otra conducta. Esto nos lleva a pensar que todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer se resume en algo porque quiero. Se resume en eso. Nosotros hacemos algo porque quiero. Nosotros dejamos de hacer algo porque quiero. No romanticemos las situaciones. Asumamos la responsabilidad que nos toca porque Dios nos dio esa libertad de ejercer nuestra voluntad, de tener dominio propio. Dios nos dio esa libertad. Ahora dígale al que tiene al lado, Dios te dio voluntad. Con un corazón, despiértenos, si alguien se durmió, Dios te dio voluntad. Y también dígale, pero es responsabilidad tuya usarla. No se vean feos, no se hagan caras. Dios nos dio esa voluntad. Y tenemos que asumir la responsabilidad que es la de nosotros de usarla. Y de usarla de una manera correcta y de una manera que agrade a Dios. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo vuelvo a repetir. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, este pasaje lo que está diciendo es que Dios en su buena voluntad nos habilita para querer y para hacer lo que a Dios le agrada, lo que es su buena voluntad. Cuando nosotros disponemos nuestra mente y nuestro corazón en hacer las cosas del Señor, Él es el que capacita, Él es el que da la fuerza, Él es el que pone el querer y el hacer dentro de su buena voluntad. Cuando nosotros decidimos hacer lo que no agrada a Dios, lo que no es la voluntad de Dios, entonces es nuestra voluntad la que está actuando. Significa que no hacer algo que le agrada a Dios es porque queremos. Es porque queremos. Y todo lo que hacemos es porque Él quiere. Todo lo que hacemos en su nombre, todo lo que podemos dar en su nombre, todo lo que podemos bendecir en su nombre, todo lo que podemos interceder en su nombre, es porque esa es la buena voluntad de Dios. Para que no nos pongamos una medallita nosotros. Es por su buena voluntad. Hay una frase que tiempo atrás llegué a escuchar que alguien decía, no recuerdo la fuente, que alguien decía, si tú me ves en la calle y encuentras algo, ningún error, algo malo en mí, ¿qué crees? Ese soy yo. Ese soy yo. Pero si tú me ves en la calle haciendo algo bueno, una buena obra, algo que agrada a Dios, ese no soy yo. Ese es Dios actuando en mí. Y así debería de ser. Nosotros tenemos que llegar a ese entendido. Dios nos capacita por su buena voluntad para querer y hacer lo que Él quiere, a lo que Él le agrada. Y cuando lo hacemos, se glorifica a Él, porque es por su buena voluntad. Y cuando nosotros decidimos dar la vuelta, mejor me voy por el otro camino, ese sí soy yo. Esa es la pelea que Pablo relata en sus cartas, de que el espíritu y la carne pelean. De que la carne no quiere lo del espíritu. Y el espíritu es en contra de la carne. Cuando hacemos lo de la carne, el espíritu se contrita. Esa es la explicación de Pablo cuando habla de esa parte de la voluntad que nosotros podemos ejercer. Le pongo algún ejemplo. Si yo les dijera, me encuentro con algún hermano hipotético que no viene a esta iglesia, que es de otra congregación, y le digo, hermano, nos vemos el martes en la oración.
pastor, si Dios quiere. No sé cuántos usamos esas frases. Yo a partir de esta prédica voy a tratar de cambiarla, porque yo también lo he dicho. Si Dios quiere, aquí nos vemos. Primero Dios, aquí nos vemos. Lo voy a cambiar a lo mejor a si Dios lo permite, ¿no? Es decir, mi voluntad va a estar en que sí, pero si Dios lo permite, que sea. Porque si yo les dijera, la pastora nos hace una invitación a la vigilia, que es el siguiente viernes, que es una vigilia y además es el arranque para los 21 días de oración por el aniversario de la iglesia, los 10 años de la iglesia. Si yo les dijera, hermano, te invito a la vigilia, nos vemos el viernes, sí, si Dios quiere. En mi mente y en mi corazón va a ser, aquí va a estar. Les digo algo, porque Dios sí quiere. Dios sí quiere. Todo lo que sea su buena voluntad, Él sí quiere. Entonces, cuidado con lo que digamos, porque si decimos, si Dios quiere, estamos diciendo, aquí voy a estar, porque Dios sí quiere. Dios sí quiere, así que no nos justifiquemos en Dios ni le echemos la responsabilidad a Dios. Nuestra falta de voluntad o nuestra falta de fuerzas para hacer algo depende de mí. De mí. No es si Dios quiere. Porque aquí, si lo ponemos a escudriñar, Él ya nos ha dicho muchas cosas que quiere que nosotros lo hacemos. Todos, incluyéndome. Yo soy el primero. Entonces, ya no. Y les invito a no decir si Dios quiere, porque Dios sí quiere. Más bien es si Dios me lo permite. Si Dios me lo permite. Dígale a su hermano, ya Dios te dio voluntad. Te toca a ti decidir qué hacer primero. Nuestra voluntad nos puede llevar a alcanzar el plan de Dios en nuestras vidas. Fíjense, nuestra voluntad nos puede llevar a alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios quiere de nosotros, lo alcanzamos mediante nuestra voluntad. Pero también puede ser usada por el enemigo para alejarnos de la voluntad de Dios. Nuestra voluntad, si la basamos en los deseos y no en el querer racional, nos puede llevar a alejarnos de la voluntad de Dios. José el soñador tuvo que tomar varias decisiones a lo largo de su vida. Cuando estuvo frente a la mujer de Potifar, que lo quería seducir, él tuvo que decidir, ¿qué hago, Señor? Es la mujer de mi jefe, de mi dueño, porque además estaba como esclavo en ese momento. A quien le pertenezca es su mujer. Y él decidió ser fiel a eso, con la tentación enfrente. Con la tentación enfrente. Decidió no pecar, decidió mejor salir huyendo a ella. Eso lo llevó a la cárcel. Y estando en la cárcel, decidió profetizar. No deprimirse. Él decidió profetizar. Y le profetizó a tu perro. Y eso lo llevó al palacio de Faraón. Y estando en el palacio de Faraón, que también era esclavo, decidió ser de bendición. Creerle a Dios en que todo lo que él tocara iba a prosperar. E hizo prosperar al Faraón. Decidió hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en muchos de nosotros es que lo que toquemos sea de bendición. Que lo que emprendamos prospere. Que a donde vayamos seamos una luz. Esa es la voluntad de Dios. Para tu vida y para la mía. Dios sí quiere. Dios sí quiere. Falta que nosotros querramos cumplir la voluntad de Dios. José tuvo que poner a prueba su fuerza de voluntad para no permitir que las circunstancias ni su corazón lo alejaran del propósito de Dios. Ojo, ni las circunstancias, ni su corazón, sus emociones, ni sus propias emociones lo alejaran de la voluntad de Dios. Estando en el pozo, vendido como esclavo, en un palacio, en la cárcel, él ya estaba determinado a agradar a Dios. Él ya lo había pensado, él no lo había racionalizado, él no lo había decidido, y es más, él lo estaba haciendo.
¿En dónde estaba? Adentro del pozo, adentro de la cárcel, siendo esclavo, sirviendo al faraón. Él decidió que su vida iba a servir a Dios, iba a agradar a Dios. No importa cuál esté siendo nuestra prueba, no importa cuál esté siendo tu prueba, toma la determinación de mantenerte fiel a Dios. Toma la determinación de mantenerte fiel a Dios. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Tú le amas? ¿No se escuchó? ¿Tú le amas? Amén. Entonces Dios tiene una promesa para ti, pero te pide: resiste la prueba. Resiste la prueba. Te está esperando una corona de vida. Resiste la prueba. Al final del túnel, esa luz que se ve es el brillo de la corona que te está esperando. Una corona de vida. Eso debería ser algo que grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque va a ser el aliciente que cuando nuestra voluntad se ponga a prueba, nosotros digamos: ¿qué es una imagen? A lo mejor vean el túnel, al final, la corona de vida. Esa es la meta. Esa es la meta. Ahí es a donde tenemos que llegar. Es una promesa de Dios. Al que resiste la prueba, gana la corona de vida. Decide amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que decidir amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que decidir honrar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que decidir alabar a Dios con nuestra vida. Alabar a Dios con nuestra vida. Jesús nos dice que Él es el camino. Jesús nos dice que Él es la verdad. Jesús nos dice que Él es la vida. Y por su buena voluntad quiere que nosotros caminemos por ese camino. Quiere que nosotros vivamos conforme a esa verdad. Quiere que nosotros alcancemos la vida eterna que Él nos ofrece. Esa es su buena voluntad. Él sí quiere. Dios sí quiere. Para que nosotros digamos: si Dios quiere, y caigamos en cuenta: no, sí quiere. Sí quiere, Él sí quiere. Hay una parte de la Biblia que dice que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Cada que tú dices: si Dios quiere, estás prometiendo algo. Yo voy a estar aquí si Dios quiere. Es una promesa, no sé si la vean, pero cada que alguien dice: si Dios quiere, estás diciendo: si Dios quiere, yo aquí estoy. Es mejor no decir nada que prometer y no cumplir. Acuérdate cada vez que se nos salga de cine, porque a veces es como un reflejo, ¿no? Natural, normal. ¿Cómo estás? Bien. ¿No? Ese reflejo, ese tipo de reflejo. Si Dios quiere, vamos, Dios sí quiere. Dios sí quiere. Y cuando lo prometes es mejor cumplir. O mejor no prometerle nada al Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Su buena voluntad es que nosotros caminemos por ese camino, vivamos en esa verdad y alcancemos la vida. Esa es la buena voluntad de Dios, para ti y para mí. Lo bueno es que no obliga a nadie para seguirlo. Dios no va a obligar a nadie. Dios no te va a obligar a que lo ames. Dios no te va a obligar a que lo busques. Dios no te va a obligar a que camines por ese camino, porque hay otros. Te dice: este es el camino seguro. Tú decides. Y nos dio la libertad y la voluntad para poder decidir y mantenernos en el camino para alcanzar la meta. A nosotros nos toca pensarlo, quererlo y hacerlo. A nosotros nos toca eso. Pensarlo, quererlo, decidirlo y hacerlo. Cuando tomamos una determinación, y la determinación es la de seguir a Cristo, no debería haber ningún obstáculo que nos detenga para poder hacerlo.
no debería haber ningún obstáculo tan grande como para que nos haga desistir de ese camino. Y menos sabiendo cuál es la meta, porque poder llegar ante su presencia sin temor y sin vergüenza es algo que menos a mí sí me pasó. Poder llegar ante su presencia sin temor, poder llegar ante su presencia sin vergüenza, poder llegar ante su presencia porque ya la sangre de Cristo me limpió, poder llegar a su presencia porque sé que he decidido amarlo, porque sé que he decidido honrarlo, porque sé que he decidido alabarlo y glorificarlo. Y eso a veces cuesta trabajo. No siempre es tan fácil, porque a veces implica una pelea con mis emociones, a veces implica una pelea con mi corazón, a veces implica una pelea con lo que mi carne quiere. Pero la voluntad es más fuerte que eso. Sácala de ese mejor, desempólvala, ¿no? Dale RCP, todavía está ahí, todavía está ahí, todavía puede nacer, todavía puede crecer, todavía puede decir: Señor, hoy decido poner mi voluntad en hacer tu voluntad. Ese tendría que ser nuestro camino y nuestro presente. Quisiera cerrar leyendo el pasaje con el que abrí la prédica, Génesis 11:6. Jehová dijo: he aquí el pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que ya han pensado hacer. Si estas palabras las aplicamos a que en medio de todo está la voluntad de Dios, imagínense la cara y el corazón de Dios cuando un día visitara la tierra y dijera: a ver, ¿cómo está mi creación hoy? ¿Cómo amanecieron hoy? Y que digan: wow, mi pueblo es uno. ¿Ustedes son su pueblo? Somos su pueblo, ¿no es así? Somos sus hijos, adoptados por Él, gracias a la sangre de Cristo. Que Él nos viera y dijera: mi pueblo hoy es uno. Todos tienen un mismo lenguaje. Todos tienen un mismo lenguaje. Todos están en el mismo entendido de amar a Dios por sobre todas las cosas. Todos están en el mismo entendido de amar a mi prójimo como a mí mismo. Todos están en el mismo entendido de: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Todos están en el mismo entendido y son uno. Y además han comenzado ahora. Van caminando, van avanzando, van tocando más corazones, van presentando a Cristo, están haciendo la obra. Y que dijeran: no, ya lo pensaron, ya lo quisieron, ya lo decidieron, ya lo están haciendo, nada los va a detener. Nada los va a detener. La mesa que estoy preparando empieza a tener nombres, con aquellos que ya decidieron esto, con aquellos que ya decidimos esto. Esa mesa para las bodas del Cordero, cuando Él venga y nos invita a su mesa para sentarnos con Él y a partir de ahí estar en su reinado, esa mesa ya tiene el nombre de aquellos que han pasado ese proceso, de aquellos que han decidido amarlo, seguirlo y honrarlo. Y quiero vernos en esa mesa, que estemos juntos en esa mesa, todos juntos. Pongámonos un momento de pie y vamos a cerrar la palabra de hoy con esta oración.